Buenas noches, soy Carlos Gijón. El día de hoy empezamos con una buena noticia después de que la semana pasada la conflictividad política del Ecuador se acentuó. Hoy el petróleo ha cerrado en $49 el barril, el petróleo WTI, que es la referencia para el petróleo ecuatoriano, lo cual es una gran noticia considerando que la semana pasada estábamos a 39. Ello llevó al presidente de la República a mencionar que el costo el costo del petróleo estaba ya por debajo del costo de producción. Y también llevó a que el presidente insistiera en la necesidad de tener una nueva moneda, y dijo el presidente, aunque no utiliza la palabra devaluar, pero a eso es lo que se está refiriendo. El presidente de la República está planteando la necesidad de que el gobierno tenga la posibilidad de devaluar. Como les decía, esto en medio de muchas tensiones, debido a que la caída del precio del petróleo está originando que el gobierno por primera vez hable de la necesidad de reducir el tamaño del Estado. Esto es algo importantísimo, y en medio de esta crisis, el secretario jurídico de la Presidencia de la República, el doctor Alexis Mera, se refirió al arzobispo de Guayaquil, nada menos que al arzobispo de Guayaquil, con las palabras de insolente recadero. Esto es, y otras circunstancias como la crisis penosa, terrible que se está viviendo en la frontera entre Colombia y Venezuela, eso es lo que queremos discutir con todo respeto con este panel. No es la primera vez que el presidente de la República a lo largo de 8 años ha insistido en que la dolarización ha sido algo malo para el país. El día viernes utilizó la frase una barbaridad técnica y ha reivindicado la necesidad, dice él, de que el gobierno pueda establecer una política monetaria. Básicamente lo que él dice es que que el gobierno tenga la capacidad de devaluar. ¿Qué opinan ustedes? ¿Qué creen ustedes de lo que ha dicho el presidente de la República? Bueno, yo empezaría solamente aclarando que el presidente lo que ha hecho es básicamente lamentarse de que bajo un sistema monetario como el que tiene el Ecuador, un sistema de dolarización, el gobierno no cuenta con la herramienta de la política monetaria, ¿no? Básicamente esas han sido sus declaraciones. Declaraciones que en mi punto de vista son completamente inconvenientes para el momento que estamos viviendo, porque ¿qué es lo que está sucediendo actualmente en el Ecuador? Estamos viendo una crisis de liquidez. Los bancos han reducido considerablemente el volumen de crédito que le están otorgando a sus clientes. Eso genera una situación de nerviosismo, de dificultades en el sector real de la economía. Y es en estos momentos cuando los agentes económicos requieren de parte del gobierno, ¿verdad?, medidas de tranquilidad, ¿verdad?, de confianza, de certidumbre. Pero estas declaraciones del presidente de la República, ¿verdad?, quejándose amargamente de las limitaciones que tiene el sistema de dolarización, no hacen más que contribuir a ahondar esa crisis de confianza que existe actualmente en el mercado financiero y en el sector real. Yo creo que tenemos en este momento, creo que podemos escuchar las declaraciones del presidente para poder conversarlas y discutirlas de mejor manera. Nivel de irresponsabilidad, aprovecha un momento durísimo para el país y son tan caretucos que le echan la culpa al gobierno de la caída del precio del petróleo, de la apreciación del dólar. Toda América Latina está sufriendo el impacto de las caídas de las materias primas. Chile con su cobre, Perú con sus minerales, Colombia con su carbón y su petróleo. Todos han depreciado la moneda. Colombia 60%, lo cual está causando graves problemas en Carchi y aquí también en Imbabura.
A nosotros se nos aprecia la moneda, porque no tenemos moneda nacional, no tenemos cómo responder a la devaluación del peso colombiano. Ya entendieron que se perdía con la dolarización, compañeros, y eso tritura la economía. Pese a eso, nuestra economía ha soportado, lo hemos hecho muy bien, hemos sido muy creativos, pero ha sido durísimo. Y en lugar de arrimar el hombro, aprovechan este momento difícil para su politiquería, para tratar de desestabilizar al gobierno, así desestabilicen al país entero. Son ustedes, insisto, los que tienen que rechazar estos abusos. Que los golpistas sepan de una vez por todas que este Ecuador no lo para nadie. Ojalá la respuesta y el rechazo que les dio el pueblo el pasado 13 de agosto se les grabe para siempre. Bueno, quisiera empezar por aclarar que aquí ninguno de nosotros somos golpistas, pero sin embargo creo que estamos de acuerdo como 85% de los ecuatorianos que la dolarización es algo que debe mantenerse y bueno, no se puede decir que ese 85% piensa que fue una buena decisión, pero sí creo que también habría una mayoría de los ecuatorianos que la aprecian y consideran que ha habido buenos resultados derivados de esa decisión fatídica que fue tomada como un salvavidas por un gobierno que pensó que se iba a salvar dolarizando, pero no fue así. Sobre lo que ha dicho el presidente, él también dijo hubo unas expresiones del presidente en Twitter donde él decía que el país se encontraba como sin municiones frente a lo que están haciendo países como Colombia. Pero ahí lo que no se dice es que esta munición es la habilidad de poder devaluar, es decir, tener una moneda devaluable, que es como querer tener municiones para disparar contra los trabajadores ecuatorianos, porque es lo que está pasando en países petroleros o dependientes de materias primas que sí tienen moneda propia. Por ejemplo, en Rusia, ellos son un país petrolero. New York Times tenía una nota hace pocos días reportando que los trabajadores rusos han experimentado una disminución de su poder adquisitivo en un 8%. Ahora, si nos comparamos con miembros de la hermandad socialista del siglo XXI, como Venezuela, donde no hay un banco central independiente, exactamente como se contempla que sería nuestro banco central según el artículo 303 de la Constitución, pues ahí tenemos que ellos también la están pasando bomba, ¿no? Porque tienen una tasa de inflación de 808%, esto es una tasa de inflación anual calculada hasta fines de julio, o sea que ya debe ser más alta, y esto es calculado por el proyecto de monedas en problemas de la Johns Hopkins University. Entonces tampoco es cierto que teniendo moneda propia se resuelven problemas que igual se tienen teniendo moneda propia. La caída del precio del petróleo sería un duro golpe para la economía ecuatoriana sin importar qué moneda tengamos. Por lo menos, estando dolarizados, no tenemos una crisis cambiaria, además de tener una crisis por el impacto de la caída del precio del petróleo. Básicamente lo que el presidente está planteando es la necesidad de devaluar. Eso, aunque no usa la palabra devaluación, eso es lo que está diciendo. Claro, y es una forma de endosarle el ajuste a ese segmento de la población. Ahora, el presidente habla de creatividad. Endosarle el ajuste a la población que no tiene capacidad para exportar. Los consumidores. Porque en una devaluación los únicos que se benefician son los exportadores. El resto de la población lo que hace es ver depreciar su patrimonio, ver depreciar sus ingresos. Claro, y además se incrementa también, eso tampoco le conviene a las finanzas públicas, tampoco le conviene al gobierno, porque por ejemplo en países como Brasil, Rusia, Colombia, lo que estamos viendo es que el peso de la deuda pública se incrementa en relación al PIB, con cada devaluación automáticamente. Entonces se vuelve más costoso cancelar una deuda denominada en dólares. O sea, devaluar era lo que hacían los gobiernos anteriores, devaluar era lo que hacía Maguad. Parte de la larga noche neoliberal. La larga noche neoliberal lo que hacía era devaluar, era lo que hacía Maguad, era lo que hacían los gobiernos anteriores. Con todo respeto, yo creo que lo que pasa aquí es que hay un divorcio ideológico entre el sistema monetario de la dolarización y las políticas en las que cree la Alianza País. Entonces, por ejemplo, la dolarización invoca inversión privada. La dolarización invoca ajuste fiscal. La dolarización invoca bajo endeudamiento.
una serie de cosas que nuestro gobierno no está dispuesto a hacer. No tenemos tratados de libre comercio, no se ayuda al sector exportador, más bien se le pone una carga. Entonces, yo creo que más allá, él insiste en una devaluación, pero es para esconder una ineficiencia que podría darse más allá de fortalecer el modelo, dejar la ideología a un lado y pensar en el bienestar económico del país y de la sociedad. O sea, es que también hay que tener cuidado con decir que lo resuelve todo, porque en realidad uno puede tener el Estado de Derecho en la moneda, que eso es lo que yo siempre digo, que eso es la dolarización. ¿Qué es el Estado de Derecho? Son reglas de aplicación general que no están determinadas para favorecer a unos y perjudicar a otros, sino que es de aplicación general. Correcto. Y esa es la maravilla de la dolarización, que la clase política no puede diseñar una política monetaria para favorecer a unos y perjudicar a otros. Porque cuando se tiene la política monetaria uno dice, uy, tengo un problema, cayó el precio del petróleo, devaluemos. ¿Por qué? Porque ese es el impuesto escondido de la inflación que se le endosa a los consumidores ecuatorianos, no solo a los trabajadores, sino a los consumidores en general, y todos somos consumidores, no todos somos exportadores, por ejemplo, como dice Carlos, que son uno de los beneficiados. Entonces, digamos, la dolarización resuelve el problema monetario, no puede resolver los otros problemas. Es decir, tenemos una inseguridad jurídica que tampoco atrae inversiones. Entonces hay mucha gente que dice, bueno, pero ¿por qué si estábamos dolarizados no tenemos la tasa de interés que tienen los panameños? ¿Por qué no tenemos la tasa de interés que tienen los salvadoreños? Bueno, porque ellos tienen otra serie de políticas realizadas a lo largo de varios gobiernos que generaron, en el caso de Panamá y El Salvador, tuvieron en cierto momento los dos, El Salvador creo que ya no lo tiene, grado de inversión. Eso te hace tener una marca, una capacidad de atraer inversiones que lamentablemente Ecuador no lo ha tenido. Pero lo que sí tenemos es que no tenemos inflación, no tenemos riesgo cambiario. Y sobre todo, creo yo que una de las ventajas que ha dado la dolarización es el hecho de poderte endeudar con reglas claras. Yo sí recuerdo lo que era endeudarte en el Sucre, porque a veces tú te endeudabas justamente en dólares, porque empezaba siempre la moda, ¿no? Que querías comprar una casa y te daban ya el valor en dólares, pero cuando el dólar versus el Sucre que tú tenías. Entonces yo creo que una de las cosas, como bien decía María Sol, una de las cosas favorables que ha tenido el dólar es justamente atraer la inversión, y que justamente te permitía a ti tener más, o sea, tener la vida que mereces. Todo el mundo trabaja todos los días por tener algo, por adquirir algo, por brindarle algo, un bienestar a tus hijos. Y el dólar, al ser una moneda fuerte, es lo que a ti realmente te permite, hasta para endeudarte, tener la certeza que si yo me endeudo en $5, son $5 lo que tengo que pagar. No voy a tener que pagar ni más ni menos. Y la devaluación también perjudica a los ahorradores, a los fondos de inversión, tanto monopolios como el IES, así como también cuentas de ahorristas privados. Porque no tienes el incentivo de ahorrar, sino de gastártelo antes de que se devalúe. O sea, no tiene sentido que un venezolano o un argentino esté ahorrando en pesos argentinos o en bolívares fuertes. Es correcto. Básicamente una devaluación afecta a todos. Afecta a todos. Afecta a todos, excepto a los exportadores. Claro, y es un círculo vicioso, Carlos, porque yo por eso, el otro día yo me preguntaba, bueno, pero ¿qué es lo que saben nuestras autoridades de política económica que no saben todas estas autoridades de política económica en Rusia, en Brasil? Porque si fuera así tan fácil como que se resuelve teniendo moneda propia, pues puchica, nuestro presidente tiene que llamar a darles el secreto, porque ellos tienen la moneda propia y sin embargo tienen mayor inflación que nosotros en muchos casos. Claro, si la evaluación fuera la solución de los problemas, Venezuela estuviera en el mejor de los mundos. Claro, exacto. Y bueno, ahí viene la típica, bueno, pero es que mira que Chile no está así. Y yo digo, pero ¿por qué nos vamos a comparar con un país donde el Banco Central, no solo en papel, sino en la práctica, tiene independencia del poder político? ¿Por qué vamos a esperar eso si ese no es el modelo de este gobierno? Ni siquiera en papel se garantiza la independencia del Banco Central. El Banco Central es dependencia del Ejecutivo. Ahora, ¿cuál es la solución? Es que a mí lo que me llama la atención de parte de en las declaraciones del presidente, ¿no?, es que él se felicita a sí mismo por la buena gestión, el buen desempeño económico que a su criterio ha realizado su gobierno. Pero lo que no dice es que efectivamente la dolarización, al ser un mecanismo que se lo explicaba acá, le impone a quienes hacen política económica seguir unas reglas que no se han seguido en el Ecuador. Fundamentalmente la disciplina fiscal, ¿no? La disciplina fiscal es condición sine qua non para que la economía pueda progresar en un esquema fijo como es el de la dolarización. Bueno, con todo respeto, eso es una condición sine qua non, con o sin dolarización.
porque digamos, no es que le va bien a un país con moneda propia teniendo... Claro, de acuerdo, Ahora- pero se hace crítico en un sistema, Claro, más aún en sistema dolarización. como, Ahora, yo como el creo de dolarización. Y eso es lo que no se ha hecho. O sea, el gobierno, si algo no ha hecho en estos 8 años, es tener disciplina fiscal. Todo lo contrario, ¿no? Hemos discutido ya en este panel anteriormente Que pues, sí. todo el dispendio que ha sido estos 8 años. Entonces, a mí, insisto, me llama poderosamente la atención cómo el presidente no es capaz de identificar la principal causa, ¿verdad?, de que el sector público esté en las condiciones tan difíciles como él las caracteriza. Yo creo que es ¿verdad? la ausencia Pero sin de la identificar falta de las inversión. razones. Si Pero él sí, hubiera, no. si él hubiera apostado más al dólar, si hubiera apostado más a la inversión privada, de seguro la dolarización no le molestaría como molesta ahora. ¿Cuál es Más- la solución a la caída de los precios del petróleo? ¿Qué es lo que tiene que hacer el Estado ante esta Lo debacle? mismo que están haciendo todas las familias y todas las empresas sin que ninguna regulación o imposición los haya obligado. Y que es lo que hace de sentido común toda persona a la cual se desayuna con una realidad de ingresos repentinamente menores. Y eso es apretarse los cinturones. Es decir, si le gustaba salir al cine y salir a comer 3 veces por semana, ahora le tocará salir una vez por semana. ¿O no salir? o no salir. O no salir, dependiendo de la con tal situación. de poder seguir pagando el colegio de sus hijos o la medicina de sus Parando la hijos. olla. Entonces, a mí me cuesta mucho creer, y yo no entiendo que sea una recesión o una cosa desestimulante para la economía, que se reduzcan, por ejemplo, los 6 ministerios coordinadores, que digamos no existían, yo creo que muy poca gente los extrañaría, o 19 millones en asesores, y eso por mencionar unos pequeños ejemplos, o 2.000 millones, más de 2.000 millones en subsidios a los combustibles, que prácticamente todo el mundo está de acuerdo de que son algo que distorsiona y hay que aprovechar la ventana de oportunidad de que ahorita el precio ha caído, entonces el ajuste sería menos doloroso. Pero por esa línea de ideas, esta semana la Semplades tiene que presentar su propuesta de ajuste fiscal. Es decir, ya se le ha encargado una optimización del aparato estatal. Es decir, vamos a ver con qué salen las Semplades con respecto a las soluciones que usted pregunta, Una ¿no? de las formas de ajustarse el cinturón es no Pero ser otra más cosa- encebollados. o y sea, otra cosa importante es no, calmar y las que aguas. no tenga- $2.000. Perdón. Que otra cosa es que hay que calmar las aguas. Claro, y los ¿por mensajes como los que dice el presidente no contribuyen, ¿verdad? O sea, él, Claro. al cuestionar la dolarización, pues bueno, pone nerviosos a los agentes económicos y con así razón. es, y caemos en crisis. Pero de yo confianza. agregaría un par de elementos adicionales, ¿verdad? Que Carlos pregunta, bueno, ¿qué hay que hacer? Yo creo que hay que hacer unas cosas importantes. El primero, eliminar el impuesto a la salida de divisas. Claro, porque... Pero totalmente, no a ver, así a ver, como lo han hecho. Vamos un poco en gradual. orden. Primero, el primer punto que estamos todos de acuerdo es que hay que reducir el gasto. Sí. El Y gasto segundo, total. hay que conseguir dinero. Exactamente. Y ¿Cómo conseguir conseguir el dinero? dinero? Mediante inversión O extranjera. endeudamiento. Inversión extranjera. Y hasta Claro, ahora lo pero, hemos conseguido con endeudamiento. Y lo Es una primero a mí me avenida que se parece está es agotando, eliminar el impuesto a la salida de divisas, porque en la práctica el ISD se ha convertido en un impuesto a la entrada de divisas, ¿no? Entonces, si uno ve, ¿verdad?, el desempeño que ha tenido la inversión extranjera directa en Ecuador con los países vecinos es patético. Y una de las razones, además de la falta de clima de inversión adecuado en el Ecuador, es el ISD, ¿verdad?, que se ha convertido en una traba para que ingresen los capitales de una manera libre y Las eficiente. salvaguardas también. Habría que, porque La- eso desestimula por ejemplo, Guayaquil, estamos en medio de una ciudad comercial, eso ha sido un duro golpe para todos los negocios relacionados al comercio en el país. Y hay muchas industrias de servicios atados al comercio que también se han visto afectadas por eso. Es una manera de dispararse en el pie, que además no tiene ningún fundamento. Hay países con déficits en la cuenta corriente que incluye la balanza comercial muy superiores al que nosotros hemos experimentado y no han tenido crisis ni se han quedado sin dólares. Es decir, el problema de la liquidez se resuelve principalmente restableciendo la confianza en el sistema y eliminar el impuesto a la salida de divisas, el impuesto a las salvaguardias, declarar incluso una moratoria tributaria, de que sabe que por algún periodo que lo podría determinar el gobierno no vamos a aumentar más impuestos. Todo eso sirve para, en cierta medida, estimular Incentivar. algo de inversión, ¿no? Porque nos va a costar mucho tiempo reconstruir esa confianza con los actores Claro, no económicos. es de la noche a la mañana, definitivamente. Claro. O sea, reducir el gasto público y eliminar impuestos. Hacer una política de En incentivación. eso estamos... Reducir significativamente Y los eso impuestos sería para inmediato, incentivar. digamos. Esas políticas podrían ser un alivio inmediato.
un aliciente inmediato. Otra cosa es las acciones que toma la superjunta que afectan al sistema bancario directamente. Eso genera incertidumbre en los actores que toman decisiones importantes acerca de la concesión de créditos. Eso es algo que está en total poder del gobierno de hacerlo. Si no es eliminarla, podría por lo menos darle unas vacaciones pagadas. Yo creo que sería algo muy tranquilizante. Y un elemento dentro de lo que tú mencionas, Gabriela, que es muy importante, es que el gobierno archive definitivamente, por lo menos en un horizonte temporal largo, el proyecto de moneda electrónica, que sin lugar a dudas ha sido también un elemento desestabilizador para el mercado financiero. Ha afectado la crisis de confianza. Yo creo que es una señal que no le cuesta nada al gobierno, porque es mínimo los que han emitido en moneda electrónica, pero que contribuiría, eso sí, a dar una señal de que el sistema no está nos están indicando que ha terminado el tiempo para este tema. En medio de esta crisis, la semana pasada, mientras se reunía el presidente con su gabinete para reducir el tamaño del Estado, el secretario jurídico de la presidencia, el señor Alexis Mera, declaró, refiriéndose al arzobispo de Guayaquil, que era un insolente recadero de la derecha. La frase poco feliz, poco original, porque hace 30 años el presidente Jaime Roldós se refirió en los mismos términos al entonces diputado León Febres Cordero, pues ha creado una situación difícil, complicada, ha causado mucho malestar y ha abierto un nuevo frente al gobierno con la Iglesia Católica. ¿Qué opinan ustedes? Bueno, yo primero rechazar, como católica que soy, rechazar absolutamente las declaraciones que él hizo acerca del arzobispo de Guayaquil. Porque yo los invito a recordar, no creo yo que uno de los problemas que más graves tiene el Ecuador es su falta de memoria. Allá por inicios del 7, del 2008 y del 2009, Monseñor Arregui no era eso, cuando tenía que ayudarlos con el padre Federico Gagliardo, que ustedes deben de recordar cómo le costó al padre Federico Gagliardo inclusive salir de su parroquia justamente por este tipo de temas. Entonces, cuando escucho al secretario Mera, cuando escucho al presidente Correa referirse así ante un sacerdote, más allá de su jerarquía que tenga dentro de su institución, sí afecta, porque no puedes hablar así de con quien meses atrás te tomabas la foto cuando vino el Papa. No puedes tratar así a un pueblo católico, porque Monseñor Arregui es el jefe de la iglesia, para todos, al menos aquí los que estamos en Guayaquil, es una institución él mismo per se. Entonces, considero yo que es una falta de respeto no solo para Monseñor Arregui, sino para todos los católicos. Bueno, pero es una falta de respeto reiterada, común, que ahora, sí, pero ahora se ha referido es como que al arzobispo, pero de que todos los actores sociales y políticos del país lo han recibido a lo largo de estos 8 años. Estoy totalmente de acuerdo en ese sentido, pero con todo respeto considero que ya meterse con quien tiempo atrás te tomabas la foto para recibir al Papa, o sea, ya estamos todos locos. Pero ahí hay culpas de lado y lado, ¿no? Históricamente, y no tengo conocimiento de las palabras exactas de lo que dijo el Monseñor Arregui, pero siempre ha habido una historia, una especie de contubernio no santo entre la Iglesia y las autoridades políticas. A lo largo de la historia de la Iglesia Católica, afortunadamente es una iglesia que se ha ido apartando de esa mala costumbre y asimismo los estados han ido evolucionando hacia tener más separación de Estado e Iglesia, pero sí ha habido ese contubernio y no hace mucho tuvimos aquí la visita del Papa y fue, creo que hasta menos de una semana antes de que llegara el Papa a Ecuador, que la curia salió a declarar que no querían que se hiciera uso político de la imagen del Papa. Pero lo hicieron como que tarde, como que no les molestó antes, no sé, como que se puede... Esa ya es una impresión tuya, ¿no? Porque está sacando una pero a ver, conclusión pero era obvio y esto tenía semanas y ahí no les parecía molestar el uso político. Por otro lado, el gobierno ahí se llevaba muy bien con toda la iglesia. Esa es tu conclusión que está sacando, porque no ha habido una declaración de los obispos a favor del gobierno. Alexis Mera. Aquí se habla de que el gobierno no quiere dialogar, hasta vemos al obispo de Guayaquil, insolente recadero a la derecha, ¿no? Que lo que hace a nombre propio habla de que el gobierno no dialoga.
mí lo que me llama la atención fundamentalmente es lo desproporcionada de la reacción, ¿no? Esto no es gratuito, no es un exabrupto de Alexis Mera este ataque, está claro, me parece a mí, porque luego ha sido ratificado por el propio presidente este ataque a la autoridad. Pero, ¿qué es lo que dice Monseñor Arregui? Monseñor Arregui hace una exhortación a que se intensifique el diálogo. Pero Monseñor Arregui ha dado a entender que el diálogo no es verdadero. Él ha pedido un diálogo verdadero. Exacto. Pero creo que Monseñor Arregui ha transmitido al final el sentir está de llamando todos. al diálogo. Al final está llamando a que se profundice ese diálogo. Eso amerita en este país un insulto. O sea, una descalificación. También hay una doble moral por parte del gobierno de que, digamos, no quieren que nadie de la iglesia se meta en la política, pero ellos sí usan la iglesia para hacer política, como lo hicieron hace poco con la visita del Papa. Y asimismo, mi comentario anterior venía por el caso de que no quedó muy claro cuánto del erario público, qué tanto dinero del fisco se invirtió en la visita del Papa, porque bueno, desde un principio liberal, pues no todos los ecuatorianos, un Estado laico, no todos somos católicos, entonces no sé bajo qué concepto se justifica que el Estado gaste cantidades que no sé si hay las cifras exactas, en auspiciar o colaborar con la visita del Papa. Yo estoy de acuerdo con Gabriela. Yo creo que la Iglesia, durante la visita del Papa, fue muy permisiva en, por ejemplo, permitir que el gobierno utilice los mensajes del Papa en provecho propio. La Iglesia no hizo mayor comentario, más allá de que el día que el Papa aterrizó, le dijo de una manera muy diplomática: usted me ha citado demasiado, le dijo al presidente Correa. La Iglesia vio impasible cómo los edificios públicos eran utilizados con la señal del gobierno y con el mensaje del Papa, en el que parecía que la Iglesia estaba apoyando el proyecto de ley de herencias. Y eso pues se mantuvo en completo silencio. A mí no me queda tan claro cuál es la alternativa. Yo quisiera añadir una cosa. Una cosa era el Ecuador de mayo del 2015 y otra cosa es el Ecuador de agosto del 2015. Entonces yo pienso que la reacción de Alexis Mera y el comentario de Alexis Mera atiende a un gobierno ardido por las manifestaciones populares, por un evidente resquebrajamiento de la imagen de los titulares, y me parece que el monseñor lo define muy bien cuando dice que la respuesta de Mera es una réplica desairada que verdaderamente no sienta base para el diálogo, porque en el momento, en mayo del 2015, cuando estamos hablando previo a la visita del Papa, no había tanta fricción social, no había tanto problema económico, se veía venir la crisis, sin embargo no se la sentía tanto, y de alguna manera para un pueblo católico era un aliciente que venga su santidad el Papa a visitarnos, ¿verdad? Estamos viendo en pantalla el boletín emitido por la Conferencia Episcopal, en el que rechazó las declaraciones del secretario Alexis Mera, y en el que dice que han sentido como una ofensa a todos los obispos del Ecuador las expresiones respecto a Monseñor Arregui, y en la que dice también que confían en que se pida disculpas, en que el gobierno pida disculpas. Que esperan las disculpas. Pero el gobierno no ha pedido disculpas. El presidente de la República lo que ha hecho es elevar una queja ante el Vaticano, ante la Nunciatura Apostólica, acusando a Monseñor Arregui de intervenir en política. No sé si tenemos esa declaración. ¿Tenemos esa declaración? La de Monseñor, la del presidente de la República, refiriéndose a... Sí. Sí, no sé si la podemos escuchar en este momento. Es bueno que todos los curas sirvan a los pobres, pero hay algunos curas que sirven a los ricos, ¿no? Por ahí ya salió un curita, no hablando como pastor, sino como jefe de campaña del candidato del Opus Dei. Y después se quejan de recibir respuestas políticas, pues los curas no tienen derecho a participar partidariamente en política. Entonces, cada vez que actúen como políticos, pues tendrán que recibir respuestas políticas. Hemos presentado la respectiva carta de protesta al nuncio apostólico, porque eso está prohibido por el derecho romano, por el acuerdo con la Santa Sede, el involucramiento, peor de obispos, ¿no?, en política. Y qué pena que en lugar de, como pastor, hable alguna vez un obispo, como jefe de campaña de su gran amigo, el eterno candidato banquero del Opus Dei. Yo te quiero decir una cosa, Carla. Yo estoy de acuerdo con lo que dice el presidente de la República, que está muy mal, ¿verdad?, que los sacerdotes, ¿verdad?, tomen actitudes partidarias, que ese es el término correcto,
¿verdad? En el caso de Monseñor Arregui, yo he leído su declaración y no he visto en ningún momento ningún tipo de relación con algún candidato, ¿no? Pero lo que yo sí recuerdo es que Alianza País, en las elecciones para la Asamblea Constituyente, presentó como candidato en la provincia de La Suay a un sacerdote Que ganó las que elecciones. ganó, las elecciones. ¿no? El sacerdote Fernando Vega, que valga la pena decir, en este momento hoy está arrepentidísimo de haber sido parte de Alianza País. Bueno, Alianza País, el partido de Rafael Correa, puso como candidato a un sacerdote. Eso está muy mal y yo estoy de acuerdo con el presidente Correa. Esa no es la función de los sacerdotes. Ahora, Pero es que él distingue entre curitas de los ricos y debemos asumir que los que están de acuerdo con él no son curitas de los ricos. Esa es la lógica autoritaria Sí, bajo la cual opera, en que todo se divide en dos grupos, los que están con la verdad, con ellos, que son perfectos, son curitas de los pobres, asumimos en este caso, o son curas no partidarios, no entiendo cómo si se candidatizó, pero digamos, hay que entenderlo como ese maniqueísmo tan típico Ahora, del presidente. Aquí hay dos cosas. La primera, luego de las declaraciones que acabamos de ver, el señor presidente en su cuenta de Twitter manifestó que había cometido un lapsus brutus, y definitivamente bien brutus, porque no es derecho romano, sino derecho canónico. Y lo segundo, los curas, los sacerdotes, el clero, no sirven ni a ricos ni a pobres, sirven a los hijos de Dios, sin importar si son ricos o pobres. Pero como señala Gabriela, pues aquí hay un límite en que si estás conmigo eres bueno, si estás contra mí eres malo. Entonces yo creo que hacia allá nos quieren llevar. Ya creo que se les están acabando los temas para hacernos confrontar, o en la lista que tienen debe ser que toca pelearse con la iglesia, porque yo ya no sé qué más pensar. Bueno, Una iglesia que ha estado ayudándolos, porque como bien señalo, yo sí tengo memoria, y yo me acuerdo en el 2009 cuando Monseñor Arregui sí estaba alineado en términos partidistas No, lo que yo ellos creo que quieran esa es decir. una aseveración un poco. Pero yo sí temeraria. recuerdo lo que pasó con Federico Gagliardo y lo recuerdo perfectamente bien. Bueno, lo que pasa es que ha habido un vaivén respecto con el gobierno y la iglesia, porque en un momento había una cercanía. Yo no lo recuerdo, o sea, sinceramente. Yo creo que cometemos un error al tratar de interpretar todas las posiciones de la Iglesia Católica desde una óptica política. Porque los sacerdotes no son... A lo que me refiero es que la Iglesia no es política. el gobierno se acercó a la iglesia. Rafael Correa es un hombre católico y eso es una realidad. Y en un comienzo, bueno, puso de candidato a un sacerdote en su lista. Pero eso no quiere decir nada. O sea, Yo creo- Paraguay tuvo el tema de un fondo es sacerdote, la capacidad un sacerdote de de disentir. presidente. Sea Monseñor Arregui, sea el señor del kiosco que te vende el periódico, Todos sea la son señora que vende las ciudadanos. empanadas, todos tenemos derecho a decir lo Así que es, opinamos. aparte que todos E somos incluso el ciudadanos. derecho está avalado por la Constitución. Entonces, si es el monseñor o no es el monseñor, es irrelevante. Todos Así es. tenemos derecho de opinar y de manifestarnos Ahora, de la manera más ah, respetuosa y Bueno, prudente. pero Aquí hay algo tampoco muy claro como para también. decir, Mira, en el sermón del domingo, mi opinión es votemos por tal Es que partido. a eso Pero voy. bueno, Mira, pero mira, eso sí, no nadie dice ocurre. que han dicho eso. Pero yo creo que no estamos hablando de ese extremo. Es que no ocurre. Tenemos la carta en pantalla de Monseñor Arregui y yo vi una frase que me llamó la atención y que me pareció interesante e importante. No me cabe envilecer la misión episcopal al vincularlo a una empresa política. Esa es una declaración Claro, yo no tajante. digo que Tajante y lo había cierta. hecho, no estaba calificando por si acaso a lo que había dicho el monseñor Arregui en este caso, sino que digo que por supuesto que estamos de acuerdo, yo creo que tú también estarías de acuerdo, que sí hay límites, digamos, a que no pueden ellos estar dando Claro. declaraciones claramente partidistas. Claro, mi Pero- punto de vista va a es que que no sí. me parece que él ha transgredido ese No. límite. Es que no la me parece mira, que su si declaración Monseñor- ha sido... Yo voy a misa todos los ofensiva. domingos y creo yo que si Monseñor Arregui quisiera hacer proselitismo político como lo están acusando, tranquilamente en la primera hoja dominical donde él escribe, ¿verdad? La primera hoja donde él escribe a todos los que vamos a misa, él tranquilamente ahí podría poner Bueno, los mensajes que él quisiera. pero eso Y sería no muy están. duro. Pero entonces, ¿cómo puede indicar que es el jefe de campaña del banquero como él Porque eso te señala? demuestra más Entonces- dónde está el presidente Correa en este momento.
en un momento en que no soporta que nadie diga nada en contra de sus políticas, porque están defendiendo a capa y espada cosas que son indefendibles. Entonces yo creo que más que demostrar las acciones de Monseñor Arregui, lo que los comentarios del secretario jurídico y del presidente de la República demuestran es lo que están pasando ellos. Es que le no dañan Monseñor la Arregui. película, ¿no? La película del diálogo y que todos estamos así, cogidos de las manos, ¿sabes? Que todos estamos dialogando, ¿no? Entonces le daña la película que salga alguien de la iglesia, que bueno, es una de las instituciones que más credibilidad tiene en la sociedad ecuatoriana y en la región, en muchos países de Latinoamérica sucede lo mismo. Le daña la película y el gobierno está muy acostumbrado en los últimos tiempos a fabricar una realidad a su acomodo, ¿no? José Hernández escribía en su blog el otro día de la real realidad, creo que así le decía, que básicamente la ley de comunicación no era contra los periodistas, como había pensado mucha gente, sino que era contra el derecho de la gente a tener acceso independiente a información para formarse su propio criterio. Ahora no tenemos eso. Acaban de pasar protestas impresionantes a nivel nacional y la mayoría de la gente que no estuvo en Quito no se enteró, o que no estuvieron en el Oriente tampoco como que no se enteraron, porque la mayoría de la gente tiene acceso a las noticias por los medios tradicionales que han sido silenciados directa o indirectamente con varias espadas de Damocles. Entonces, lo mismo pasa con el Monseñor Arregui. Básicamente, Monseñor Arregui, en resumen, dijo, bueno, esto no me parece un diálogo, o al menos si es un diálogo, no es un diálogo inclusivo. Y entonces ahí viene la indignación de ellos, porque es alguien que se atreve a poner en cuestión o a dañar la película que ellos están tratando de transmitir, tanto a nivel nacional como al exterior. Tenemos que cambiar de tema, Hoy el presidente Nicolás Maduro ha dicho en Vietnam que existe un complot para asesinarlo con la anuencia del presidente de Colombia, del presidente Juan Manuel Santos. Yo creo que es la vez número 56 que el presidente Maduro dice que lo intentan asesinar, pero hoy ha sido muy claro, hoy ha acusado específicamente al presidente de Colombia, al presidente Juan Manuel Santos. Antes acusaban a Uribe, que era el presidente, pero ahora, y esto dentro de esta situación extremadamente complicada, unas escenas que parecen vistas en África, de centenares de personas caminando, huyendo a través de ríos, llevando sus cosas encima, ¿no? Familias completas, puentes llenos de alambradas, una familia se han quedado de un lado, otros han tenido que salir. ¿Qué opinan ustedes? ¿Hasta dónde puede llegar esta situación de la frontera con Colombia? Es una frontera muy porosa. Yo estaba leyendo en un artículo que reportaba sobre este tema que el río Táchira que se cruza, que vemos en estas fotos tan dramáticas, tiene 1 metro de profundidad. Entonces, a diferencia de otras fronteras en Sudamérica, esta es una frontera que la gente estaba acostumbrada a cruzar a diario. Así es, como una vereda. Y habían familias divididas a lo largo de esta frontera, y entonces este operativo sorpresivo de sacar a más de 1.000 colombianos de manera inmediata sin respetarle su debido proceso, según Javier El Hagui de The Human Rights Foundation, ha hecho que desborden la capacidad de ayudarlos en Cúcuta. Y entonces lo único que dicen, digamos, lo que dicen representantes de la oposición en Venezuela es que parecería ser un intento de buscar una excusa para posponer las elecciones de diciembre. Yo creo que Nicolás Maduro está aprovechando o está utilizando a esta población absolutamente vulnerable para encontrar un factor de unión interno y de alguna manera salvar esa crisis nefasta que tiene Venezuela a nivel interno. Y es el segundo intento, porque no le salió con Guyana, ¿no? Claro, o sea, aparentemente el gobierno de Venezuela está buscando una situación internacional que consolide, que cierre a Colombia, algo lo que hizo Galtieri en Argentina con la guerra de las Malvinas. Era una dictadura que buscaba consolidar el apoyo popular ante una fuerza extranjera o ante una situación extranjera. Sin embargo, lo que está pasando en la frontera con Colombia tiene otros aristas también, porque resulta que seguramente es verdad que el combustible venezolano, que es muy barato, está huyendo hacia Colombia
por la frontera, y seguramente estos alimentos a los que se les ha fijado un precio artificial, un precio muy bajo, cuando en Colombia se están vendiendo a un precio real, entonces debe ser realmente una ganancia muy grande para aquellos que están, esto es el contrabando, algo que ha existido toda la vida y que es resultado de una política irreal de precios en Venezuela que está provocando que seguramente los propios venezolanos y algunos colombianos estén llevando. Es como los ecuatorianos que están yendo a comprar ipiales. Claro. Es lo mismo que pasa. Es como, digamos, el problema en realidad es eso, Carlos, que básicamente hay un problema de fondo y tiene que ver con la política económica del gobierno que luego se enfoca en combatir a las personas en lugar de cambiar su política, porque no hubiera un problema de contrabando si no hubiese políticas comerciales y monetarias tan restrictivas como las que tiene Venezuela. Ahora, con todo respeto, creo yo que lo más lamentable en todo esto es el silencio de los que nos llamamos la patria grande, porque que yo sepa no ha habido ningún pronunciamiento en sí, ni a favor ni en contra, con una posible solución a este problema fronterizo que nos afecta a nuestros hermanos bolivarianos, porque así es que somos todos, ¿no? Y que no están haciendo nada para efecto de que se pueda mitigar o solucionar este tema. Un tema con cuyas imágenes, más allá de que sea cierto lo del contrabando y no, te dan y te enseñan familias enteras que, como veíamos, llevan hasta refrigeradoras en el hombro. Escuchemos Incluso al presidente familias Santos. separadas. Escuchemos al presidente Santos. A Venezuela, insistimos, no le pedimos, le exigimos y les vamos a exigir siempre respeto por los derechos humanos de todos estos colombianos que creían vivir en suelo amigo y que han sido maltratados. Son colombianos humildes, no son paramilitares, son personas de carne y hueso que merecen ser tratados dignamente. Toda la actividad del gobierno, toda la actividad de nuestro Estado y toda la solidaridad de los colombianos están con ellos, con estos compatriotas que no hacían daño a nadie, que no han hecho daño a nadie y que ahora tienen que sentirse de este lado de la frontera en su casa, porque están en su propia casa. Este es su hogar. Este es su país. El presidente Santos ha dicho no son paramilitares, ¿verdad? Sí, en realidad son contrabandistas. Pero no todos, pues, Carlos. Porque han ido a las casas de gente que habita a lo largo de la pueden ser frontera, contrabandistas, por ejemplo. con la excusa de decir que todos pertenecen al contrabando y a los paramilitares. Y no solo que los votan como a perro, sino que les ponen una D afuera de la casa. Demoler. Y demuelen las casas. Entonces, frente a eso, los demás colombianos que no son indocumentados, sino que sí tienen papeles, se ven en la amenaza inmediata, agarran a sus hijos, corren, cruzan el río, como tú dices, que solo tiene 1 metro de profundidad, e incluso hay quienes no alcanzaron a ir a ver a sus hijos, y los hijos quedaron de un lado y los padres quedaron del otro, y ahora la frontera está cerrada. Entonces, nos estamos olvidando que esto es un drama humano, absolutamente humano, de países hermanos. Y mire ¿cómo podríamos decir? Indiferencia de los organismos diplomáticos, como uno que tiene su sede en Quito, ¿verdad? El de la patria grande. Eso es justamente y lo que yo quería es totalmente mencionar. ineficiente. ¿Hace cuántos días tiene este problema de la frontera? Y hasta ahora se pronuncia. Más de 10 días. Es la demostración Es lo que digo, de pero la se van a ineficacia absoluta de las instituciones latinoamericanas, ¿no? De la la OEA, OEA, la OEA. Bueno, hoy sale la noticia de que no han tenido la capacidad de Pero generar la un consenso. UNASUR. Y peor aún la UNASUR. Y el caso de la UNASUR es aún más patético, porque el señor que estamos viendo en pantalla, el secretario general Ernesto Samper, es un expresidente colombiano. Y es un expresidente colombiano que le da, de alguna manera, la razón al presidente Maduro. Eso es lo que ha causado la indignación Bueno, del expresidente Gaviria de Colombia, ¿verdad? Indignado con razón de que el presidente Samper, ¿verdad?, no toma una decisión, no toma una posición de liderazgo al interior de la UNASUR para tratar de llegar a un consenso que dé una solución a sus compatriotas. Una cosa, a mí no me llama realmente
para ser sincero, la atención, porque todos tenemos que recordar de que Samper fue el candidato del chavismo, ¿no? Apoyado por... Escuchemos qué dice Gaviria. Lo he dicho, la declaración del secretario de Mercosur, de UNASUR, que en unas... inmediatamente apareció el problema, la opinión pública le dio simplemente la razón al presidente Maduro, con un argumento totalmente deleznable. ¿Cómo va a decir el secretario de UNASUR que en la frontera no hay más problemas que el paramilitarismo? Que vaya a Cúcuta, que vaya y mire lo que está pasando con los ciudadanos colombianos, que vaya y mire la situación que hay en esa ciudad, que mire los niños que están saliendo por allí, que mire las mujeres y los señores ancianos que están saliendo por allí, que mire a ver si tienen cara de paramilitares y si la solución al problema que dicen que es de paramilitarismo es esa. Bueno, yo creo que en medio de todo esto cabe preguntarse algo que considero fundamental. ¿Para qué sirve la UNASUR? Yo no tengo nada claro. La UNASUR sirve para reconocer al gobierno de Maduro. Básicamente es eso lo que ha hecho en su existencia. Cuando Maduro supuestamente ganó las elecciones, cuando la oposición acusó fraude, cuando aparentemente era evidente que habían irregularidades en el proceso electoral de Venezuela, entonces se reunió la UNASUR de urgencia, inmediatamente. Y lo que hizo fue reconocer al gobierno de Maduro, reconocer la legitimidad del gobierno de Maduro y permitirle, él dijo que iban a hacer un estudio de lo que había pasado, algo que jamás ocurrió, nunca ocurrió, simplemente siguió y Maduro, ya respaldado por la UNASUR, siguió gobernando, ejerció el mando. Para eso es lo único para lo que ha servido la UNASUR, y pareciera que para eso fue que se conformó para respaldar a los gobiernos bolivarianos. Y en este momento que hay una crisis... Que debería cumplir su función debería ser el momento estelar de pronunciarse, sin embargo sigue siendo un edificio frío. Se va a reunir el día miércoles a insistencias de Colombia, y después de que voces importantes de Colombia amenazaron con salir. El mismo partido de la U, el partido gobernante, pidió y reclamó la salida de Colombia de UNASUR, si es que UNASUR no interviene en el problema. Entonces, es por eso que se va a reunir, pero no sabemos qué es lo que va a pasar. ¿Cómo se va a pronunciar? Se va a reunir, pero no sabemos todavía dónde se va a pronunciar. Es un fenómeno que va más allá digamos, de los gobiernos de la región, porque también esta semana se comentó mucho la reacción de Donald Trump frente a una pregunta de Jorge Ramos. Yo creo que en estos tiempos de guerra fría que se vive en América Latina, tal vez sería no es descabellado pensar que sería más fácil sacarle una resolución a UNASUR o a la misma OEA condenando las declaraciones del señor Trump. Sin embargo, resulta muy difícil y pasaron como 4 días antes de que se empiece a reportar y a pasar imágenes y videos de lo que estaba pasando en Colombia. Había reportajes en medios sociales, pero no había mucho reportaje, y sin embargo inundados los medios con lo de Donald Trump y la indignación, y sin embargo Donald Trump estaba expresando algo que a él le gustaría implementar. Maduro lo estaba haciendo en la práctica. Así es. Y muy poca solidaridad, no solo por parte de los gobiernos, sino que también parece muchas veces distorsionada la percepción de la gente, como que vemos lo que sale en CNN, que es en gran medida distorsionado lo que pasa en Estados Unidos, y no vemos lo que pasa en nuestro propio patio. O sea, que está siendo terrible, es una política migratoria totalmente inaceptable, ¿no? Pues no ha habido ninguna solidaridad de los países de América Latina. Es lo que digo, ¿dónde está la patria? El pueblo colombiano. Es que allá es donde yo voy. No ha habido ninguna declaración. No ha habido ningún pronunciamiento oficial. No he escuchado decir dónde está la solidaridad, no he escuchado decir que somos parte de la patria grande. Lo que dijo el presidente Maduro el día viernes. Llegó el momento de que se activen estos mecanismos, ¿verdad? Y podamos lograr un cambio radical y estructural de la frontera por la vía del diálogo, la diplomacia, el entendimiento. Pero no había terminado de colgar el teléfono y de recibir el informe
cuando de repente vi al presidente Santos en Cúcuta diciendo lo que dijo. Lo que hicieron las cancillerías y nuestros ministros de Defensa, del Interior y de Economía el miércoles en Cartagena, lo destruyó el presidente Santos en Cúcuta en la tarde. Lo lamento mucho, porque yo creo en la paz y busco la paz. Por eso le digo, presidente Santos, acomodemos nuestras agendas y llegó la hora de vernos la cara, usted y yo, y resolver este asunto. Yo le voy a proponer a UNASUR, en acuerdo con el gobierno de Colombia, porque aquí nadie puede imponer su posición, no. En acuerdo con el gobierno de Colombia, porque es un asunto soberano binacional y nadie va a venir a imponernos cosas, ni a nosotros, y estoy seguro que Colombia tampoco se dejará imponer nada. Ni en la OEA, a la cual no reconocemos ninguna utilidad y valor para meterse en estos asuntos, así lo digo. La OEA debe sacar sus narices de estos asuntos. ¡Fuera la OEA! Resolver la situación, es claro que tiene que intervenir la OEA. Me parece que la OEA está llamada a resolver un problema que es una crisis, aparentemente una crisis humanitaria, nos está afectando a latinoamericanos, a personas del continente, y la OEA debe intervenir en esta situación. Además, Venezuela pertenece a la OEA. Sí, pero la OEA en ocasiones anteriores, incluyendo los mismos casos en los que se ha visto involucrado Venezuela, ha demostrado una total incapacidad para hacer frente a las demandas de la contingencia, ¿no? Y es un proceso de desgaste que ha venido sufriendo el organismo ya desde hace varios años, ¿no? Incluyendo sobre todo la gestión, que en mi opinión muy el triste papel del secretario Insulza, que cuando Venezuela sufría momentos de convulsión muy fuerte, terminó de alguna manera arropando al régimen de Chávez. Entonces, yo no soy optimista tampoco en ese sentido de que la OEA vaya a tener la capacidad de establecer algún tipo de mecanismo que facilite la situación, ¿no? Porque al final la OEA siempre y cuando se siga comportando como un club de presidentes, claro, y no active la Carta Democrática. Es lo que es, sí, en la práctica. Pero es necesario reconstruir el mientras no haya voluntad. Yo quiero hacer una observación escuchando a Maduro, ¿verdad? Él habla de diálogo, él habla de una predisposición de sentarse con el presidente Santos para tener una discusión, un diálogo, llegar a un acuerdo, y sin embargo al día siguiente se va al Asia, ¿verdad? Es como cuando te llama alguien que te cae mal y tú le dices a tu hijo, no, dile que no estoy. Ya, es algo así, es una cosa tan irresponsable haberse ido en semejante crisis y luego decir que tiene toda la disponibilidad del diálogo. Y la verdad es que ni la OEA ni la UNASUR van a resolver nada en el corto plazo. Que a lo mejor un pajarito le dijo que se vaya. No, o sea, pero no tiene que resolverlo porque tiene que fijarse unas normas de respeto a la dignidad humana. Pero no en el corto plazo. ¿Usted cree que lo haría en el corto plazo? Totalmente en el corto plazo. Es necesario establecer unos procesos para deportación de las personas. Es que sí, parece más que huyen, más que ser deportados. O sea, esa es la angustia, es lo que te da. O sea, ellos huyen, no nos pueden decir que hay algo establecido en paz. Cuando les están derrocando las casas. Bueno, de acuerdo a las cifras, no es que los están 1080 fueron deportados y 9 vayan. Totalmente, y para familias completas, como bien decía Gaviria, que son familias enteras, ancianos y niños, y obviamente deben haber tenido mascotas y todo lo demás que se ven afectados. Obviamente que en ese sentido la OEA necesita establecer
un cuerpo de Pero paz. ¿usted cree que hay voluntad en estos momentos para establecerlo? O que Maduro reconocería esa americanos, autoridad. Los países americanos no sé si un deberían cuerpo de paz, pero la Carta Democrática que fue firmada en Lima es un documento bien claro que habla de defender el Estado de Derecho y no habla de algo tan extensivo como establecer un cuerpo de paz que genera todo tipo de problemas, ¿no? Porque como los que ha habido con los cascos azules de las Naciones Pero Unidas. es que ni en ¿no? sus propias casas digamos, defienden si el se Estado de limitaran Derecho. solo a aplicar esa Carta Democrática, que es bien clara, o sea, la hubieran tenido que activar en el caso de Bolivia, en el caso de Venezuela, en el caso de Ecuador, en el caso de Nicaragua, hace ratos, y no nada de esto se hubiera entronizado en todos estos países, solo con aplicar la Carta Interamericana de la Democracia. Es decir, se ha que habla de convertido en letra separación de muerta. poderes, de respeto a los poderes constituidos. Es decir, la OEA se comporta como un club de presidentes, pero la Carta Interamericana es muy clara y habla de cosas básicas acerca de una república democrática, ¿no? Como la separación de poderes y todo eso. Que Estamos llegando al fin del programa, sin embargo hay que tener claro que Venezuela en este momento ni siquiera está permitiendo que la OEA envíe unos observadores al proceso electoral. Eso está mal. ¿No? O sea, la situación es un aislamiento de Venezuela. Venezuela no está permitiendo a la comunidad internacional participar en lo que está ocurriendo. Y bueno, es lo que estamos viviendo, es lo que está viviendo América Latina en este momento. Nosotros nos tenemos que despedir. Hemos tratado de discutir temas distintos, lo que está afectando al país y a la región, con todo respeto. Está llamando a sus colegas militares a que si reciben de parte del gobierno de Correa la orden de reprimir al pueblo, no lo hagan. El peor pecado del pueblo de un soldado es apuntar con su arma a su propio pueblo. En una contienda limpia, Correa es derrotable en las urnas. Desde luego que sí, desde luego Ahora, que sí. ¿Lo permitirá Correa? Ese es el otro problema. ¿Usted tenía un fraude? Que con esos fondos especiales compraron equipos de interceptación. El pretexto era combatir la delincuencia. La delincuencia, básicamente el narcotráfico. Pero ese ambiente que es delicadísimo estaba amparado en una institución creíble, pues. ¿Usted lo ve a Lasso ganando las elecciones? Yo le veo a Lasso ganando las elecciones. ¿Y usted lo ve a Lasso siendo un líder suficientemente fuerte como para desmontar esta estructura tan dura del correísmo? Yo creo que su vida lo determina. Es un exitoso empresario.